Computer. Recording, ok. A ver, yo creo que ya está, ok. Hola, buenos días, Paloma. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí conmigo. Está un poco oscuro, porque es un poco pronto aquí en Nueva York. Ya veo que tú tienes mucha luz y Sí, sí, sí. Buenos días. Sí, aquí ya ha amanecido un poquito nublado, pero el sol del sur de España está ya entrando con fuerza. se nota. Encantado de estar aquí, Ana. Qué bien, muchas gracias, Paloma. Bueno, pues esta entrevista la voy a poner con mi clase. Tenemos una clase de 11 estudiantes. Es una clase que tenemos más chicos que nunca, son 3 chicos y el resto chicas, que Adelphi es una universidad que casi siempre tenemos a más chicas en la clase. Pero esta clase yo creo que hay un buen equilibrio. Y nada, estamos explorando el tema del amor en las letras peninsulares. Empezamos desde la Celestina y vamos a llegar hasta autoras actuales como eres tú, como va a ser Laura Freixas, e incluso Lucía Echevarría, aunque no la vamos a entrevistar. Y también vamos a mirar cosas de Achero Mañas y todo esto. Entonces, pues muchas gracias por haber accedido a estar un rato conmigo y si quieres, pues cuéntanos un poco por qué decidiste hacerte escritora. Bueno, lo decidí muy tarde. Ya cuando era talludita, con 42 años, antes nunca me había planteado escribir. Pero sí que es verdad que el mundo de los libros, el mundo de la lectura, el mundo de la literatura para mí ha sido fundamental desde que tengo uso de razón. He sido una lectora voraz desde muy chiquitita. Los libros siempre han sido un lugar de refugio, un lugar de protección para mí. Y bueno, pues tuve experiencia vital, hice muchas cosas antes de un verano del 2003 en el que, bueno, con una conversación que tuvimos con unos amigos en una noche de verano, todos habíamos cumplido los 40 años, teníamos pasado, además pasado en blanco y negro, y alguien dijo en ese transcurso de la conversación, dijo, para que te recuerden hay que plantar un árbol, hay que tener un hijo y hay que escribir un libro. Yo había plantado un árbol en un pequeño jardincito que tenía en mi casa, había tenido 2 hijos y a la vuelta de esa cena en el coche le dije a mi marido, voy a escribir una novela. Fue la primera vez que me planteé el hecho de escribir una novela y empecé a escribirla. Durante esos años anteriores a ese momento había buscado mi lugar en el mundo con muchísimo esfuerzo, fracaso tras fracaso, pero siempre buscando ese lugar en el mundo que yo sabía que tenía. Y bueno, pues al final la novela, mi primera novela la terminé de escribir, me la publicó Plaza y Janés y encontré mi lugar en el mundo. Y llevo, bueno, pues con La sospecha de Sofía llevo ya 7 y estoy ya metida de lleno en la 8ª. Oh, qué bien, qué bien. Y después, bueno, eh, esto es un pequeño inciso para mis estudiantes. En España, cuando hay una cierta relación de amistad o de confianza, no nos tratamos de usted, nos tratamos de tú. Por eso a Paloma yo me refiero a ella de tú. ¿Sabes? Eso es. Ojalá que en algún momento nos podamos considerar amigas, pero yo la admiro mucho, la respeto mucho, pero también siento mucha cercanía hacia ella. Por eso Totalmente, como, totalmente de acuerdo. como tú. O sea, son estas conversaciones que tenemos los estudiantes y yo sobre en España y nuestra manera de hablar lo que dice. Es muy interesante tu proceso en la escritura porque también habla de que escribir es una necesidad, ¿no? Y que en algún momento, eh, cuando la sientes, tienes que ponerla en marcha, ¿no? Y sacar un libro, eso es muy importante, una creación, lo que tú estás lo que tú estás diciendo. Y fue muy difícil, Judith me estaba comentando que quería preguntarte si fue muy difícil para ti ese primer momento de ponerte a escribir, de tu primera No, novela. la primera novela no, porque además me senté a escribir un 9 de enero del 2004, que lo tengo grabado en la memoria, fue la primera frase de mi primera novela. Y ese primer libro lo escribí sin ninguna responsabilidad, simplemente
me dejé llevar, iba contando lo que tuve tenía la carrera, había terminado la carrera de Geografía e Historia y había leído muchísimo sobre la historia de las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y se me cayeron mucho, viendo la realidad de la historia, se me cayeron muchos anclajes católicos que había dado por Sí, hechos desde que nací. Somos esta sociedad española, hemos sido una sociedad católica hasta hace nada, ¿no? Ahora, y entonces esos estudios, esas lecturas me hicieron no atea, no hice una apostasía, pero sí me provocaron una crisis de sí, todo lo que había considerado como válido, y entonces escribí para encauzar esa crisis personal que tenía sobre mis propias ideas. Y fue algo muy sano, muy catártico, ¿no? sí. Una catarsis en mí que era contar, sin ninguna responsabilidad, simplemente no tenía ninguna ambición de publicar, no tenía simplemente de contar. ¿Qué es lo que la base de la escritora, la pasión, la fascinación de contar algo por lo que sientes curiosidad para entender, para comprender? La escritura te abre esas puertas. La publicación es Sí. otra cosa que no depende de ti. La lectura y el otro lado del espejo, la escritura, son dos actos que solamente puedes hacerlos tú y que de ti depende que sean momentos apasionantes de aprendizaje, de pasión, de experiencia, de todo. O sea que esa primera no lo pasé nada mal, fue, ya te digo, sin ninguna responsabilidad. La segunda fue otra cosa, porque tenía miedo de que había disfrutado tanto con la primera. Fue tan bonito todo lo que me pasó en la primera que tuve miedo de que eso no se volviera a repetir, ¿no? Ya. Entonces ahí tuve un poco de poner los pies en el suelo, ¿no? Con la segunda. Y bueno, ya sí, a partir de ahí sí que tuve el convencimiento, el camino ha sido largo y arduo, pero tuve el convencimiento de que este es el oficio que quiero ejercer, pero también sabiendo que lo que depende de mí es escribir. Lo demás no depende de mí. Eso es muy importante porque también desde la gente que hacemos crítica literaria, ¿no? Que no hacemos, no creamos, hacemos con todo lo que la gente que escribís ponéis, pues decidimos hacer unas teorías o enseñar en clase lo que escribís y conectar con ideas, ¿no? Pero también compartimos eso, ¿no? De nosotras no depende a veces la publicación, ¿sabes? La publicación es No algo, depende, no a veces, no depende de nosotros. claro, Y no solamente la publicación, Ana, sino que guste. sí, eso es, Hay novelas que son, ¿cómo puede ser posible? Pues, el momento, sí, sí, y hay novelas buenísimas que se quedan claro, en la nada y a lo mejor después de 50 sí, años, ¡pah!, sí, es un explosionan, ¿no? bombazo, ¿no? Sí, sí, Es que sí, a mí me parece muy interesante tu evolución escribiendo, ¿no? De lo que tus primeros libros, que es otra temática, ¿no? Y después cuando te empiezas a meter de lleno en el franquismo y ahora con La sospecha de Sofía, que justo exploras un momento muy, yo creo que poco conocido en la ficción en español, ¿no? De cuando España pues está en el franquismo y de repente en Europa empiezan a pasar cosas que son muy fuertes, ¿no? Y afecta, ¿no? Y me parece muy interesante, vamos, me está sorprendiendo mucho como todo el espionaje, ¿no? Los espías. Y la verdad es que tengo una estudiante que a ella le gusta este tipo de novelas, un poco más de género más policíaco, ¿no? Porque es que es una, tiene un poco de todo, sí. tiene un poco de todo, ¿no? He metido ahí espías, pero los espías también aman y son traicionados y se vengan Efectivamente, y sí. tienen miedo y sufren. O sea, los espías son humanos también. Claro, y me gusta porque de repente, ¿sabes? Esa idea de que España durante los años 60 estaba tan aislada, sí y no. ¿Sabes? Pasan muchas cosas porque empiezan a pasar muchas cosas en Europa y afecta, y no solo afecta la política grande, afecta las relaciones entre la gente.
Entonces, eso me está gustando mucho la novela. ¿Sabes? Es que tienes una manera de escribir que a mí me gusta mucho, ¿no? Muy, muy cercana. Y, y yo creo que también es lo que hablamos otras veces, que también tienes una manera de escribir muy cercana que ayuda a la gente que no viene del mundo español a entender lo que puede estar ahí pasando. O sea que está Ujú. bien. Y nosotros en clase, bueno, tu libro, La Sonata del Silencio, formó parte de los libros que podían seleccionar los estudiantes para leer obligatoriamente para su trabajo, que solo está trabajando, como te comenté, Judith, que la conociste en España. Y después en clase vamos a ver un trocito de La sospecha de Sofía y también vamos a hablar de tu primera novela traducida. Entonces, si nos quieres dar así un poco de detalles de la Sonata del Silencio, después un poco de La sospecha de Sofía y podemos seguir hablando un poco de cómo te has sentido al ser traducida al inglés, ¿no? Cómo ha sido también ese momento. Bueno, la Sonata del Silencio la escribí como todas las demás, por curiosidad, por entender y comprender mejor esa época tan oscura que fue el final de la guerra, en la que una sociedad totalmente destrozada por la guerra civil se reestructura, ¿no? Cómo vuelve a rehacerse con todas las miserias, con todas las heridas abiertas de ese conflicto entre españoles y con ese giro que hubo después de la República de los Aires, que aparentemente venían con la República, la Constitución del 31, la Segunda República y la Constitución del 31, el corte de los 3 años de guerra civil y el franquismo. El, el aplastamiento de una dictadura que lleva a la mujer a la posición social, cultural, costumbrista y legal de finales del siglo XIX, de la época de Benito Pérez Galdós, ¿no? de los personajes, las mujeres personajes en las novelas de Benito Pérez Galdós. Ese retraso, pues tuvieron que asimilarlo esa sociedad y por eso escribí esa historia para entender lo que somos en España, las mujeres, eh, porque al final somos parte de formamos parte, hemos evolucionado, pero tenemos que saber de dónde venimos y lo que hemos hecho como sociedad y para entender esa época. Y me vino muy bien escribirlo porque lo mismo, para mí la escritura, como he dicho antes, es una catarsis en cuanto a entender y comprender todo lo que leo, ¿no? Y con la escritura entiendo, relaciono todas esas lecturas y al final en mi cabeza se estructura el conocimiento, ¿no? La sospecha de Sofía, pues también, vamos a ver, los años 60, finales de los 60, yo nací en el 62, en el año 68, la transición aquí en España y tal, pues yo la viví desde un punto de vista muy jovencita, Ujú. apenas me enteré, ¿no? Franco se murió cuando yo tenía 13 años y yo, la imagen que tengo de la muerte de Franco, ese 20 de noviembre de 1975, es que estaba durmiendo, mi madre me despertó, me dio en el hombro y me dijo, Paloma, que se ha muerto Franco, que no hay colegio. Y Eso, que así me di la media vuelta, me arrebujé en mi manta y seguí durmiendo. sí. Eso fue para mí el franquismo, ¿no? En mi juventud. Pero tenía la necesidad, igual que de entrar en esa época a través de mis personajes, ¿no? Sí. Eh, sí, No, 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 sí, 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 que muy bien. a través de mis personajes. Entonces, también quería salir de la zona cómoda de Madrid, ¿no? Y, y me interesaba también mucho el tema de la RDA, de la República Democrática Alemana, ese Berlín que yo conocí, tuve la fortuna histórica de conocer, porque con mi marido hemos viajado cuando éramos más jóvenes, ahora viajamos de otra manera, pero cuando éramos más jóvenes cogíamos el coche y nos hemos recorrido prácticamente toda Europa con el coche. Y 40 días antes de la caída del muro de Berlín, el 16 de septiembre de 1989, pasamos de la República Federal Alemana, pasamos por la República Democrática Alemana, llegamos a Berlín, ese Berlín amurallado, al Berlín Wow. Occidental, dejamos el coche, pasamos al otro lado del muro, al Berlín Este, y viví ese contraste de ese Berlín Occidental lleno de vitalidad, de color,
de coches, de gente en la calle, y pasar al otro lado del muro a través de ese paso que hacen los personajes Sí, en en La el- sospecha de Sofía. Yo eso lo viví y me encontré con una ciudad detenida en el tiempo completamente. Una sí, ciudad gris, lenta, con muy pocos coches y todos iguales, con la gente vestida prácticamente igual, muy poco color, con unos escaparates enormes, vacíos, llenos de polvo, en los que no podíamos gastarnos las 4.000 marcos en 6.000 pesetas, me acuerdo que eran, que te obligaban a cambiar en divisas. Estuvimos unas horas nada más, nos tomamos una Coca-Cola rusa, nos tomamos un chocolate horrible ruso y mi marido se toma un café que dice, vas a sí, explotar con eso, y volvimos y eso se quedó en mi memoria sí, a los 40 días, cuando cayó el muro, cuando nadie lo pretendía o lo esperaba caer el muro. Para mí Berlín ha sido una ciudad que he seguido durante el tiempo. Fui a los 10 años cuando estaba en plena reconstrucción, fui en el 2012 y he ido ahora para recorrer los espacios que transitan mis personajes, y la verdad es que, bueno, pues Berlín tiene mucho para novela, ¿no? Y apareció Berlín y ese muro de Berlín, esa República Democrática Alemana, ese sistema, ese contraste de el franquismo, una dictadura que estaba ya casi en sus últimos estertores, pero aguantó hasta el 20 de noviembre del 75, y esa dictadura de signo contrario, el signo comunista, que estaba en pleno auge, porque empezó el muro se levanta en el 61, el 13 de agosto del 61, y terminó, supuso 28 años de encierro de un país, ¿no? Y bueno, lógicamente en esos dos ejes me faltaba el 68 y París. sí, Y bueno, pues el mayo del 68, la explosión de hacer posible lo imposible de los estudiantes de un país que se revoluciona. También es verdad que los franceses para esto son muy chauvinistas, y parece que es que fue lo único que pasó en el mundo en el 68. Pasaron muchísimas sí, cosas y muchos más importantes y trascendentales que el mayo del 68, pero era también un espacio histórico que me apetecía entrar, sí. al que me apetecía entrar. Y entonces, bueno, esa fue la escritura de La sospecha de Sofía. Y en cuanto a mis recuerdos más fuertes que me olvido, que han cambiado el título para traducción, la traducción en inglés, pues es un sueño para un escritor que escribe en español, ¿no? El publicar en inglés es lo más. Entonces, bueno, pues esa puerta que se ha quedado abierta en cuanto a, me han traducido en italiano, estoy en portugués, pero en inglés es Ya, lo entiendo. más, ¿no? Ahora, eso sí, mi inglés es muy básico, mi inglés es el inglés que tenemos aquí en España de BUC y de bachillerato y poco más, aparte que no lo hablo y por lo tanto un idioma que no se habla, que no se maneja, Sí, no se desarrolla, pero, y no sé si está bien traducido eso, yo ahí no me puedo meter, no sé si está traducido bien o mal. Confío en la traductora, creo que por lo que sé que lo ha hecho bien, pero esto sí que se ciega en que la traducción la haya hecho adecuada. sí, Porque el mundo de las traducciones, en este tema de las novelas, en la ficción, puede ser vital en una novela. sí, Yo siempre que compro novelas traducidas en inglés, del alemán, de cualquier autor que quiera leer, miro mucho la traducción. ¿Quién lo ha traducido? No me fío de cualquiera porque te puede destrozar una novela. Puedes estar sí, leyendo el argumento de lo que ha querido escribir, a lo mejor incluso mal hecho, de lo que ha querido escribir el escritor, el autor, por una mala traducción. sí, sí, O sí, te sí, puede destrozar un clásico por una mala traducción. sí, Por lo sí, tanto, para mí la traducción es fundamental. sí. Espero que la traducción de mi novela haya sido correcta y bueno, yo tengo fe en que haya sido así. Como te he comentado, vamos, yo voy a llevar el libro a la clase, la novela, el original y la traducción. Y como estábamos hablando ahora, mira, es muy interesante lo del título, ¿sabes? Porque yo en Adelphi tenemos un certificado de traducción y yo he impartido todas las clases teóricas
y a veces imparto la clase de traducción del inglés al español, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los estudiantes que lo más difícil es ser valiente traduciendo, ¿no? Y de hecho, cuando les pongo ejercicios, todos en clase, hablando, por supuesto, vamos a ser valientes traduciendo, no vamos a seguir palabra por palabra, pero cuando te pones a traducir, da miedo separarse de palabra por palabra. Entonces, que hayáis decidido, bueno, la traductora te propuso títulos, que hayáis elegido uno que se aleja aparentemente se aleja del título original, eso es bueno, Original. porque, ¿sabes? Es como querer dar en inglés lo que se dice en español, que eso es lo difícil, porque son dos lenguas. Tienen cosas en común, por supuesto, pero tienen cosas que Sí. no son iguales, pero se puede jugar con ello, ¿no? Y a mí, por ejemplo, lo que más me gusta de la traducción, cuando la he hecho tanto de español a inglés como de inglés a español, es jugar con ese puente que tienes que crear, ¿sabes? Porque si no es Ujú, imposible, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que es un libro que tiene una traducción hecha de la manera que han querido buscar cómo tú te expresarías en inglés y Ujú, alejándose del español. Entonces, eso es muy bueno y poco ujú. frecuente, ¿eh? Eso es Bueno, poco frecuente. Entonces, ya te contarán mis estudiantes a ver a ver. qué sensación le da, porque no deja de ser para mí, el inglés es mi segunda lengua, ¿sabes? Entonces, cuando Mm, traduces, se nota mucho, cuando tu primera lengua es el inglés, tú vas a tener más experiencia, vas a tener un tipo de connotación de cuando pasas de tu primera lengua a tu segunda lengua, muy diferente que cuando es al revés, ¿no? Entonces, De todas formas, la traductora es de origen sí, tú cubano, que me has lleva comentado, muchísimo sí, tiempo, claro, lleva muchísimo tiempo, pero su lengua materna es el es el español, por lo español. tanto, bueno. Claro. Pero después es también muy interesante lo que pasa sobre todo en Nueva York, en general en todos los Estados Unidos. El bilingüismo que existe, ¿sabes? El español ya ha estado, ¿no? Y la gente que viene del mundo latino y que llega a los Estados Unidos y cómo maneja el inglés, ¿sabes? Eso da una riqueza impresionante en español, Impresionante. ¿sabes? Ujú. Claro, y una connotación y un saber expresar cosas en inglés que ya sepa el mejor filólogo inglés, no sería capaz de expresarlo, ¿no? De Entonces, expresarlo. sí, Ujú. va a ser muy interesante. Yo te digo ya que por el título es una traducción muy interesante. O sea que ya Vale. te comentarán los estudiantes. Y bueno, y un poco así como para terminar, nuestra clase estamos explorando el tema del amor, o sea, es central. También es una manera muy fácil para mí de que estudiantes lean, ¿no? Porque yo selecciono cosas que son las partes pues, que a todos nos interesa, ¿no? Que los líos a veces y tal. ¿Tú cómo ves el tema del amor en tus obras? ¿Es una parte importante? ¿Es una parte secundaria? ¿Es una parte que está ahí y tampoco eres muy consciente de poner? No soy muy consciente de poner, pero sí que es verdad que el amor es el motor, en todas las pasiones, el amor pasional puede ser un motor importante, pero también está la otra parte de la moneda, que es el odio, los celos, las traiciones, las venganzas. O sea, el amor puede ser el eje principal que lleve a todas esas tramas y subtramas que en una ficción se requieren, ¿no? Bueno, el amor está presente en nuestras vidas, no solamente el amor de enamoramiento, sino el amor maternal, el amor de los padres a los hijos, el amor filial. Bueno, es diferentes formas de amar, diferentes maneras de amar que están ahí. No soy muy consciente, Eva, para mí las relaciones personales en mis personajes son fundamentales, además es mi sello personal, porque todos a lo largo de la historia, todos los seres humanos buscamos prácticamente lo mismo, condicionados por leyes, por costumbres, por sociales, en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Un chino ahora en Wuhan con el coronavirus y una chica en el pueblo más pequeño de África tienen los mismos sentimientos, que todos necesitan que les quieran, que nos quieran, Sí, ser amados, amar, buscar nuestro lugar en el mundo,
nuestro resquicio, encontrar nuestro resquicio de felicidad, ¿no? Vivir una vida en la que, bueno, pues nos sentamos cómodos y a gustos. También todos somos, a todos nos afecta pues el odio, las celos, las traiciones, todos tenemos muchas veces miedo. Esos sentimientos humanos son los que se mueven, gestionan mis personajes, con diferentes, ya digo, con diferentes, siempre determinados por esas leyes en las que están moviéndose, por la época, por la sociedad, por los prejuicios de cada época, porque cada época tiene sus prejuicios. Y no es lo mismo, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora, en España, las mujeres hemos evolucionado mucho en estos 50 años. Yo tengo 57, voy a cumplir 58 ahora. Y yo he sido testigo y parte de una evolución que ha tenido la sociedad española brutal. No solamente las mujeres, porque al final aquí entran todos, ¿no? Los hombres también han tenido que evolucionar muchísimo. A nosotras nos ha beneficiado y no podemos quitarnos mérito, quedan muchas cosas, lógicamente, todo es mejorable siempre, pero hemos hecho muchísimos. No es lo mismo que una mujer hoy en día, con 25, 30 años, decida en esta sociedad en la que yo vivo, quedarse soltera y no tener hijos y decirlo sin problemas, que decir esto hace 50 años, que podía hacerlo, pero los prejuicios con los que tenía que batirse eran terroríficos, desde solterona, egoísta, hasta de todo. Yo recuerdo es que fue antes de ayer, yo me casé y tuve mis niños enseguida. Y yo recuerdo una conversación, estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, con gente de mi entorno, decir que yo no quería tener más hijos, he tenido dos, y que tenía claro que no tenía que tener, decirme que era una egoísta por no tenerlo. Bueno, los prejuicios cambian y tú decides muchas veces de acuerdo con esos, gestionas tus sentimientos de acuerdo con el entorno en el que te mueves. Y eso es lo que hago en mis novelas. El amor, con los celos, con las traiciones, las venganzas, el odio, el miedo, todo eso está condicionado y se gestiona de distinta forma de acuerdo al mundo en el que cada uno nos movemos y por supuesto mis personajes. Sí, completamente de acuerdo contigo y es que es lo que estábamos hablando antes, el personaje de Sofía es muy interesante porque es como después de todas las novelas que has tenido con la guerra civil, la primera dictadura, La posguerra. ahora de repente es época más cercana, ¿no? Época que, por ejemplo, mi madre y mis tías jóvenes han vivido, ¿no? Y yo nací en el 79 y yo he vivido cosas observando, ¿no? Viendo a las mujeres de alrededor como negociando con todos esos cambios que ha habido. La transformación, la evolución que hemos tenido, porque las leyes llegaron antes de la transformación social. Sí. O sea, la concienciación social tardó mucho en llegar aquí en España. Llegaron las leyes igualitarias, pero la gente, hasta que la sociedad asimila, pues el hecho del divorcio, el hecho del aborto, el hecho de que las mujeres somos iguales, o sobre todo tenemos las mismas oportunidades. Eso ha habido no solamente hombres, ha habido muchas mujeres que les ha costado muchísimo aceptarlo. Todavía hay algún reducto, Todavía hay algún reducto. Yo creo que por eso tus novelas tienen en común la complejidad que tú das al ambiente de mujeres, ¿sabes? O sea, yo soy una gran Carmen Laforet, para mí es una autora que adoro, que descubrí siendo muy jovencita y que siempre me ha acompañado y me acompañará. Y a mí nada, el libro de nada, pues eso, el mundo de las mujeres, el mundo, pero no el mundo de las mujeres, el mundo de las mujeres y de la propia vida de Carmen Laforet. Carmen Laforet fue una víctima de su época. Sí, sí, fue una víctima, la destrozaron. Sí. La destrozó la sociedad que la rodeaba por ganar en el 45, en una época en la que no podía ganar una mujer de 25 años el premio Nadal, por ganarlo, la destrozaron. Por supuesto, sí, sí. Y lo que cuentan, entonces tú vas como, sigues esa trayectoria de Carmen Laforet y Carmen Martín Gaite de explorar tanto el interior, pero el interior en relación con el exterior, ¿no? Que aunque te quedabas en casa, eso no quiere decir que te aislabas, porque hay una riqueza de sentimientos
que es estupenda, ¿no? Y es muy bonito ver esa trayectoria. Y yo creo que por eso los sentimientos, las emociones, aunque yo lo he utilizado para esta clase, el amor, son los que nos dan la guía muchas veces, porque es lo que nos ayuda a entender, tanto cuando leemos ficción, ¿no? Que es tan interesante, lo que podía estar pasando y la interpretación de todo lo que pasaba, y para eso está la escritura, la literatura sirve para eso, entonces. La literatura yo creo que sirve, vamos a ver, hay dos tipos de historia, la historia con mayúscula, la historia de los grandes acontecimientos históricos, de los grandes personajes históricos que determinan, sus actos determinan la trayectoria de las generaciones, de varias generaciones, para bien o para mal. Y luego está la historia con minúscula, la historia de cada uno de nosotros, de estas historias que no salen en los periódicos, que no son objeto de estudio sociológico, que no son objeto de los historiadores, que vivimos cada uno de nosotros y que trascienden a los que están a nuestro alrededor. Esa es la historia que se puede visualizar y se puede entender a través de la literatura. De la literatura. Tú lees, como hemos hablado antes, estamos en el año de Benito Pérez Galdós, el que quiera entender cómo se vivía en Madrid de finales de los años 80, finales del siglo XIX, cómo se trasladaban, a qué hora comían, cómo vestían, cómo sentían, cómo hablaban, que lea las novelas de Benito Pérez Galdós y entenderá perfectamente esa sociedad que existía en ese momento. Sí. Lo que tenemos en común y lo que nos diferencia, pero está ahí. Sí. Y para eso es la literatura, ¿no? Para entender esa historia con minúscula que sujeta, al fin y al cabo, la intrahistoria que hablaba Unamuno, ¿no? Esas historias pequeñas de toda la humanidad que trabaja, que se levanta, trabaja, vive, elabora y se muere, ¿no? Y que sujeta las historias con mayúscula, que son la superficie que vemos. Sí. Y que se estudian en los ensayos, que son un mamotreto impresionante. Efectivamente. Pero la literatura, el que quiera entender, que se vaya a los libros, el que quiera entender la sociedad rusa, cualquiera de los libros, de Tolstoy, de Dostoyevsky, es que no tienes nada más que meterse en ese mundo para entender esa historia, para entender esa sociedad. Es apasionante la lectura. O sea que ya me ven a mí la pasión de la escritura, pero sobre todo la lectura. Es que el no leer se pierde, si no leen se pierde tanto. Es como viajar, meterte en un túnel del tiempo y viajar y asomarte a través de una ventana a otro mundo, a lo mejor de hace 100 años. Es que lo estás viendo con tus ojos. Sí. Pues yo, ya sabes, compartimos nuestra pasión por leer. Yo tengo que escribir más ficción, eso será algo que llegará a mi vida, pero de momento no es el momento. Pero la lectura es tan apasionante que no puedo entender, no puedo comprender a la gente que no lee. No lo puedo entender tanto. Además, una cosa que solamente depende de uno. Sí. El momento que aprendes a leer, solamente depende de ti. Claro. No de coger un libro, y además ahora hay medios múltiples para poder tener libros, libro de bolsillo, libro electrónico, con tal de que no sea, porque aquí lo hay todavía, con tal de que no sea pirateado, pero bibliotecas tienes. Sí. Leer. Infinidad, pues sí. Y bueno, ya para terminar, mi última pregunta, que seguro que se preguntará a mi clase, es ¿en qué estás trabajando ahora? Si se puede desvelar o es un secreto, porque tú publicas, también para mí es un orgullo, pues estamos con una escritora que publicas en las mejores editoriales, ¿sabes? Es que no, y es una cosa que tienes que celebrar, porque publicar donde tú publicas es difícil. Totalmente. Y a mí me llena de orgullo, porque es poner muy buenos libros en circulación, ¿sabes? Gente un día que se quiere comprar un libro para estar un rato agradable en un parque y va a una pequeña librería, van a tener libros tuyos porque tu editorial se distribuye muy bien y sabe distribuirse, y eso es un orgullo para mí porque es muy buena, lo que haces es muy bueno. Entonces, si se puede decir algo entre que estás trabajando, que estás cocinando. Estoy cocinando, estoy pergeñando, estoy trabajando en la sabanadera, es lo único que te puedo decir, porque ahora mismo solamente lo sabe mi marido y yo. Mi marido es el Manolo, ya sabes, es el mostoleño, es el sufridor, es el compañero perfecto, es el con el que hablo, con el que estoy empezando. Es una historia
que me está apasionando, Qué que bien. me está fascinando porque me estoy metiendo en un lío tremendo, pero es un reto fantástico. Me ha costado arrancar, pero yo creo que estoy en el camino. Llevo apenas, estoy rondando ya casi las 100 páginas Oh, qué bien. y las 100 primeras páginas, pero no digo porque es que además no lo sabe ni mi editora. Por No supuesto. me gusta decir, es por pudor, no me gusta decir sobre lo que escribo porque la historia, yo creo que no, porque es apasionante, pero la historia se puede caer. Entonces yo digo una cosa y al final Claro, no bueno, es, y además es como, no sé, exponer algo que todavía no. es muy Estoy privado, ¿verdad? trabajando, Sí, sí, eso es, es sí. como un poco, me da un poco de pudor expresar lo que ahora tengo. Solamente se lo expreso a él y hablo con mi marido, que es el primer lector y el sufridor de todos estos primeros tiempos, que son un poquito complicados. Pero la verdad es que estoy trabajando ya muy bien y muy concentrada y sobre Qué bien. todo en una historia apasionante. Bueno, pues a ver si hay un premio Planeta, porque yo creo que, bueno, los premios, pero sabes, una trayectoria tan buena como la tuya, una ficción que tiene un recorrido tan interesante, tan rico, ¿no? Porque leerte también es hablar de la evolución de la escritura de ficción, ¿no? Y a mí eso me apasiona. Entonces, ya necesitas tu premio Planeta. Entonces, a ver, está... Bueno, eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Los sueños están ahí Por eso, para por eso, intentar conseguirlos, pero no depende de mí. por Entonces, eso vamos a... de todas formas, yo te digo una cosa, no, lo que he dicho al principio, no, ahora estoy escribiendo, no pienso ni siquiera en el lector, pienso en que a mí me Eso, guste. y eso, Hacer la mejor novela, la ambición que tengo es hacer mi mejor novela. Y la primera que me tiene que apasionar es a mí, el segundo es a mi marido, eso. porque es Ya después, el primer crítico y además muy incisivo. Pero a partir de ahí, luego ya cuando se termine, mi agente literaria es la que dirá si lo presentamos, no lo presentamos, no lo sé. No, eso, ahora estamos en lo que estamos. bueno, pues sí, ya, Pero pero, agradezco muchísimo lo que dices, Ana. o sea que nada, bueno, ya veremos si tenemos que celebrar, tenemos que hacer otra de estas de entrevistas brindando de Paloma, Pues, felicidades. O sea que, pero bueno, será. pues Paloma, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta conversación que podría ser interminable y yo estoy segura que mi clase te va a agradecer mucho todo lo que has compartido con la clase. O sea, que solo te puedo decir muchas gracias. Yo te agradezco a ti el interés que tienes por esto, sobre todo por fomentar la lectura y el análisis de la literatura. Y yo animo a tus alumnos de verdad que lean, que el que quiera escribir, escriba, que los primeros límites nos los ponemos nosotros mismos, somos nuestros peores enemigos, y más en este tema de la creación. Y que lean y que el que quiera escribir, que escriba, que no tenga, por favor, ningún problema, que lo de la publicación es algo que no depende de nosotros, pero escribir sí, y puede ser alucinante la escritura. Y Pues por sí, supuesto la lectura es eso, alucinante. eso, pues sí. Pues nada, Paloma, muchas gracias por todo. De acuerdo, Vale, gracias. hasta luego. Hasta luego.